Paco Yunque. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que venía a un colegio y porque nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos esos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado, porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta a 4 o 5 personas juntas. Eran su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Con las gallinas eran más, y más todavía con la acequia cuando crecía. Pero no, eso no era ya voz de persona, sino otro ruido muy diferente. Y ahora sí, que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Paco estaba asordado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo. Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Dos niños, los hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala del primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zúñiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro lado, cuando de pronto lo soltaron y lo dejaron solo. El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado sin lucidez, parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía a la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupos de niños, vocerío, silencio. Una tracalada de sillas. El profesor, ahí, solo, parado en el colegio. Quería llorar. El profesor lo tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras, junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó: ¿Cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco respondió muy bajito: Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. El profesor volvió a su pupitre y, después de echar una mirada muy seria sobre todos los alumnos, dijo con voz de militar: ¡Siéntense! Un traqueteo de carpetas y todos los niños ya estaban sentados. El profesor también se sentó y durante unos momentos escribió en unos libros.
Paco Yunque tenía aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de carpeta le dio un manazo y le dijo: «Pon tus libros, como yo, en la carpeta». Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus cosas y las puso en la carpeta. Después le dijo alegremente: «Yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? La tuya». Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco lo molestaba dándole codazos. Como eran seguramente todos los demás niños, habladores, contentos, y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y al techo. También miró de reojo, a través de la ventana, al patio, que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba afuera. De cuando en cuando llegaban voces de otros salones de clase o ruidos de carretas que pasaban por la calle. Qué cosa extraña era estar en el colegio. Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa, en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña: «¿A qué hora nos iremos a nuestra casa?» «A las 11. ¿Dónde está tu casa?» «Por allá». «¿Está lejos?» «Sí, no». Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababa de traerlo, hacía pocos días, del campo y no conocía la ciudad. Sonaron unos pasos de carrera en el patio y apareció a la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la The Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco Yunque le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad, solo que Humberto acostumbraba a venir tarde al colegio y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve le había dicho a la madre de Paco: «Lleve usted ya a Paco al colegio. No sirve hacer que llegue tarde el primer día. Desde mañana esperará a que Humberto se levante y los llevará a usted juntos a los dos». El profesor, al ver a Humberto Grieve, le dijo: «¿Hoy otra vez tarde?» Humberto, con gran desenfado, respondió: «Me he quedado dormido». «Bueno», dijo el profesor, «que esta sea la última vez. Pase a sentarse». Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dice imperiosamente: «Ven a mi carpeta conmigo». Paco Fariña le dijo a Humberto Grieve: «No, porque el señor lo ha puesto aquí». «¿Y a ti qué te importa?», le increpó Grieve violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. «Señor», gritó entonces Fariña, «Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta». El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica: «Vamos a ver, silencio, ¿qué pasa ahí?». Fariña volvió a decir: «Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque». Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor: «Sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho, por eso». El profesor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve: «Muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio». Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta, pero Grieve
Tomó a Yunque por el otro brazo y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Grieve: «Grieve, ¿qué es eso?». Humberto Grieve, enrojecido de cólera, dijo: «No, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo». «Déjelo, le he dicho». «No, señor». «¿Cómo?». «No». El profesor estaba indignado y repetía amenazador: «Grieve, Grieve». Humberto Grieve tenía bajos los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco le tenía tanto miedo a Humberto Grieve? Porque Humberto Grieve solía pegarle a Paco Yunque. El profesor se acercó a Paco Yunque, lo tomó por el brazo y lo condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pataleando furiosamente en su banco. De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno, Antonio Geldres, hijo de un albañil, apareció a la puerta del salón. El profesor le dijo: «¿Por qué llega usted tarde?». «Porque fui a comprar pan para el desayuno». «¿Y por qué no fue usted más temprano?». «Porque estuve alzando a mi hermanito y mamá está enferma y papá se fue a su trabajo». «Bueno», dijo el profesor, muy serio, «párese ahí y además tiene usted 1 hora de reclusión». Le señaló un rincón cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Fariña se levantó entonces y dijo: «Grieve también ha llegado tarde, señor». «Miente, señor», respondió rápidamente Humberto Grieve. «Yo no he llegado tarde». Todos los demás alumnos dijeron en coro: «Sí, señor, sí, señor, Grieve ha llegado tardísimo». «¡Shh! ¡Silencio!», dijo malhumorado el profesor, y todos los niños se callaron. El profesor se paseaba pensativo por el aula. Fariña le decía a Yunque en secreto: «Grieve ha llegado tarde y no lo castigan, porque su papá tiene plata. Todos los días llega tardísimo. ¿Tú vives en su casa? ¿Cierto que eres un muchacho?». Yunque respondió: «Yo vivo con mi mamá». «¿En la casa de Humberto Grieve?». «Es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo estoy con mi mamá». Humberto Grieve, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Yunque y le enseñaba los puños porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña. Paco Yunque no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez el niño Humberto porque no se quedó con él en su carpeta. Cuando saldría del colegio, el niño Humberto le daría un empujón en el pecho y una patada en la pierna. Humberto era malísimo y pegaba pronto, a cada rato, en la calle, en el corredor también, y en la escalera, y también en la cocina, delante de su mamá y delante de la patrona. Ahora le va a pegar, porque le estaba enseñando los puñetes y está irritado. Yunque le dijo a Fariña: «Me voy a la carpeta del niño Humberto». Y Paco Fariña le decía: «No vayas, no seas sonso, el señor te va a castigar». Fariña volteó a ver a Grieve y Grieve le enseñó también a él los puños, refunfuñando no sé qué cosas escondidas del profesor. «Señor», gritó Fariña, «ahí, ese Grieve me está enseñando los puñetes». El profesor dijo: «Psst, psst, silencio, vamos a ver. Vamos a hablar hoy de los peces y después vamos a hacer todos un ejercicio escrito en una hoja de los cuadernos y después me los dan para verlos. Quiero ver quién hace el más hermoso y el mejor ejercicio para que su nombre sea escrito en el cuaderno de honor del colegio, como el mejor alumno del primer año. ¿Me han oído bien?
Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Exactamente lo mismo. Hay que atender bien a la clase. Hay que copiar bien el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien? Los alumnos respondieron en coro: Sí, señor. Muy bien, dijo el profesor. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de los hermosos peces. Varios niños quisieron hablar. El profesor le dijo a uno de los Zúñiga que hablase. Señor, dijo Zúñiga, había en la playa mucha arena. Un día nos metimos entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa, pero se murió en el camino. Humberto Grieve dijo: Señor, yo he cogido muchos peces primoriosos y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi salón y no se mueren nunca. El profesor preguntó: ¿Pero los deja usted en alguna vasija con agua? No, señor, están sueltos entre los muebles. Todos los niños se echaron a reír ruidosamente. Un chico flacucho y pálido dijo: Mentira, señor, porque el pez se muere pronto cuando lo sacan del agua. No, señor, decía Humberto Grieve, porque en mi salón no se mueren, porque mi salón es muy grande y ostentoso, porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos sueltos entre las sillas. Paco Fariña se moría de la risa, los Zúñiga también. El chico rubio y gordo de chaqueta blanca y el otro de cara redonda y chaqueta verde se reían de forma ruidosa. ¡Qué Grieve tan divertido! Los peces en su salón, entre los muebles, como si fuesen pájaros. Era una gran mentira lo que contaba Grieve. Todos los chicos exclamaban a la vez, reventando de la risa: ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miente, señor, miente! ¡Mentira, mentira! Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Grieve recordaba que trajo 2 peces pequeños a su casa y los soltó en el salón, y ahí estuvieron varios días. Los movió y no se movían. No estaba seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Grieve, de todos modos, quería que le creyesen lo que él decía. En medio de las risas de todos, le dijo a uno de los Zúñiga: Claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa todos los peces del mar, para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande. El profesor dijo en voz alta: Bueno, silencio. Grieve no se acuerda bien, seguramente, porque los peces mueren cuando... Los niños añadieron en coro: Se les saca del agua. Eso es, dijo el profesor. El niño flacucho y pálido dijo: Porque los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamá. No, 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 dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman aire que hay en el agua y cuando salen ya no pueden absorber el aire que hay afuera. Porque ya están como muertos, dijo un niño. Humberto Grieve dijo: Mi papá puede darles aire en mi casa porque tiene bastante plata para comprar todo o recibir todo lo que exija. El chico vestido de verde dijo: Mi papá también tiene plata. Mi papá también, dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus padres tenían mucho dinero. Paco Yunque no decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Paco Yunque: ¿Y tú? ¿Tu papá no tiene plata? Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Yunque le dijo a Fariña: Mi mamá tiene también mucha plata. ¿Cuánto?, le preguntó Fariña. Como 4 pesetas. Paco Fariña dijo al profesor en voz alta: Paco Yunque dice que su mamá también tiene mucha plata. Mentira, señor, respondió Humberto Grieve. Paco Yunque miente, porque su mamá es sirvienta de mi mamá y no tiene nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra, dando la espalda a los niños. Humberto Grieve aprovechó que no lo veía el profesor, dio un salto y jaló de los pelos a Paco Yunque.
volviéndose a la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar. ¿Qué es eso?, dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba. Paco Fariña dijo: Grieve le ha tirado de los pelos, señor. No, señor, dijo Grieve. Yo no he sido. Yo no me he movido de mi sitio. Bueno, dijo el profesor. Silencio, cállense. Paco Yunque, silencio. Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Grieve: Si se les saca del agua, ¿qué sucede con los peces? Van a vivir en mi salón, contestó Grieve. Otra vez se reían de Grieve todos los niños. Grieve no sabía nada. No pensaba más que en su casa y en su salón y en su papá y en su plata. Siempre estaba diciendo tonterías. Vamos a ver, usted, Paco Yunque, dijo el profesor. ¿Qué pasa con el pez si se le saca del agua? Paco Yunque, medio llorando todavía por el jalón de pelos que le dio Grieve, repitió de una tirada lo que dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque les falta aire. Eso es, decía el profesor. Muy bien. Volvió a escribir en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó otra vez que no podía verlo el profesor y fue a darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces al profesor: Señor, acaba de pegarme Humberto Grieve. Sí, señor, decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda había en el salón. El profesor dio un puñetazo en su pupitre y dijo: ¡Silencio! El salón se sumió en un silencio completo y cada alumno estaba en su carpeta, serio y derecho, observando ansioso al profesor. Las cosas de Humberto Grieve, ya ven lo que estaba pasando por su cuenta. Ahora habrá que ver lo que iba a hacer el profesor, que estaba colorado de cólera, y todo por culpa de Humberto Grieve. ¿Qué desorden era ese?, preguntó el profesor a Paco Fariña. Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía: Humberto Grieve me ha pegado un puñetazo en la cara, sin que yo le haga nada. ¿Verdad, Grieve? No, señor, dijo Humberto Grieve. Yo no le he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿Fariña o Grieve? ¿Quién lo ha visto?, preguntó el profesor a Fariña. Todo, señor. Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Fariña?, le preguntó el profesor a Yunque. Paco Yunque miró a Humberto Grieve, que estaba furioso, y no se atrevió a responder, porque si decía que sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Yunque no dijo nada y bajó la cabeza. Fariña dijo: Yunque no dice nada, señor, porque Humberto Grieve le pega y es maloso, porque es un muchacho y vive en su casa. El profesor preguntó a otros alumnos: ¿Quién otro ha visto lo que dice Fariña? Todos los niños respondieron a una voz: Yo, señor, yo, señor, yo, señor. El profesor volvió a preguntar a Grieve: Entonces, ¿es cierto, Grieve, que le ha pegado a Fariña? No, señor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grieve. Un niño honroso como usted no debe mentir. No, señor, no le he pegado. Bueno, yo creo en lo que usted dice. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, pero tenga usted mucho cuidado en adelante. El profesor se puso a pasear pensativo y todos los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos. Paco Fariña gruñía a media voz y como queriendo llorar: No lo castigan porque su papá es rico. Le voy a decir a mi mamá. El profesor lo oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en voz alta: ¿Qué está diciendo usted? Humberto Grieve es un buen alumno, no miente nunca, no molesta a nadie, por eso no lo castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres. Yo los castigo, aunque sean hijos de rico. Como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Grieve, lo pondré 2 horas de reclusión. ¿Me ha oído usted? Paco Fariña estaba agachado, Paco Yunque también.
Los dos sabían que era Humberto Grieve quien les había pegado y que era un gran mentiroso. El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo. Paco Fariña le preguntaba a Paco Yunque: ¿por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Grieve? Porque el niño Humberto me pega. ¿Y por qué no se lo dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá también me pega y la patrona se enoja. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Humberto Grieve se puso a llenar de dibujos su cuaderno. Paco Yunque estaba pensando en su amorosa mamá. Después se acordó de la hermosa patrona y del malicioso Humberto. ¿Le pegaría al volver a casa? Yunque miraba a los otros niños y estos no le pegaban a Yunque ni a Fariña, ni a nadie. Tampoco lo querían agarrar a Yunque en las otras carpetas como quiso hacerlo el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era así con él? Yunque se lo diría ahora a su mamá. Si el niño Humberto le pegaba, se lo diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada al niño Humberto. Entonces se lo diría a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña: ¿a ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Qué me va a pegar a mí? Le pego un puñetazo en el hocico y le echo sangre. Vas a ver, como me haga alguna cosa, déjalo y verás. Y se lo diré a mi mamá. Y vendrá mi papá y le pegará a Grieve y a su papá también. Y a todos. Paco Yunque le oía asustado a Paco Fariña lo que decía. ¿Será cierto que le pegaría al niño Humberto y que su papá vendría a pegarle al señor Grieve? Paco Yunque no quería creerlo, porque al niño Humberto no le pegaba a nadie. Si Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña, y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos, porque todos le tenían miedo, porque el señor Grieve hablaba muy serio y estaba mandando siempre, y venían a su casa señores y señoras que le tenían miedo y obedecían siempre al patrón y a la patrona. En buena cuenta, el señor Grieve podía más que el profesor y más que todos. Paco Yunque miró al profesor que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor? ¿Por qué era tan serio y daba tanto miedo? Yunque seguía mirándolo. No era el profesor igual a su papá ni al señor Grieve. Más bien se parecía a otros señores que venían a la casa y hablaban con el patrón. Tenía un pescuezo colorado y su nariz parecía moco de pavo. Sus zapatos hacían ris, ris, ris cuando caminaba mucho. Yunque empezó a fastidiarse. ¿A qué hora se iría a su casa? Pero el niño Humberto le iba a dar una patada a la salida del colegio, y la mamá de Paco Yunque le diría al niño Humberto: no, niño, no le pegue usted a Paquito, no sea usted malo. Y nada más le diría. Pero Paco tendría colorada la pierna de la patada del niño Humberto, y Paco se pondría a llorar. Porque al niño Humberto nadie le hacía nada, y porque el patrón y la patrona querían mucho al niño Humberto, y Paco Yunque tenía pena porque el niño Humberto le pegaba mucho. Todos le tenían miedo al niño Humberto y a sus papás. Todos. El profesor también, la cocinera, su hija, la mamá de Paco, el Venancio con su mandil, la María que lava las basinicas. Quebró ayer una basinica en 3 pedazos grandes. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco Yunque? Qué cosa fea esto del patrón y del niño Humberto. Paco Yunque quería llorar. ¿A qué hora acabaría de escribir el profesor en la pizarra? Bueno, dijo el profesor, por fin cesando de escribir. Ahí está el ejercicio escrito. Ahora, todos sacan sus cuadernos y copian lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo completamente igual. ¿En nuestros cuadernos?, preguntó tímidamente Paco Yunque. Sí, en sus cuadernos, respondió el profesor. ¿Usted sabe escribir un poco? Sí, señor, porque mi papá me enseñó en el campo. Muy bien, entonces todos a copiar. Los niños sacaron sus cuadernos en silencio y se pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. No hay que apurarse,
decía el profesor. Hay que escribir poco a poco para no equivocarse. Humberto Grieve preguntó. ¿Es, señora, el ejercicio escrito de los peces? Sí, a copiar todo el mundo. El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el ruido de los lápices. El profesor se sentó en su pupitre y también se puso a escribir en unos libros. Humberto Grieve, en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos. Al cabo de un rato, el profesor se paró y preguntó. ¿Ya terminaron? Ya, señor, respondieron todos a la vez. Bueno, dijo el profesor, pongan al pie sus nombres bien claros. En ese momento sonó la campana del recreo y los niños hicieron desorden. Una gran algazara volvieron a hacer todos los niños y salieron corriendo al patio. Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio vino Humberto Grieve y agarró a Paco Yunque por un brazo, diciéndole con cólera: «Ven a jugar al melo». Lo echó en un empellón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su lápiz. Yunque hacía lo que le ordenaba Grieve, pero estaba colorado y avergonzado de que los otros niños viesen cómo lo zarandeaba el niño Humberto. Yunque quería llorar. Paco Fariña y los dos Zúñiga y otros niños rodeaban a Humberto Grieve y a Paco Yunque. El niño flacuchento y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque, pero Humberto Grieve se los quitó a la fuerza diciéndole: «Déjalos, no te metas, porque Paco Yunque es mi muchacho». Humberto Grieve llevó al salón de clases las cosas de Paco Yunque y se las guardó en su carpeta. Después volvió al patio a jugar con Yunque, dándole manazos, codazos, y luego lo cogió del pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse a 4 manos. «Estate quieto así», le ordenó imperiosamente. «No te muevas hasta que yo te diga». Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un salto sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole una patada en las posaderas. Volvió a retirarse y volvió a saltar sobre Paco Yunque, dándole otra patada. Mucho rato estuvieron así jugando Humberto Grieve con Paco Yunque. Le dio como 20 saltos y 20 patadas. De repente se oyó un llanto. Era Yunque, que estaba llorando por las fuertes patadas del niño Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo formado por los otros niños y se plantó ante Grieve diciéndole: «No, no te dejo que saltes sobre Paco Yunque». Humberto Grieve le respondió amenazándole: Oye, Paco Fariña, te voy a dar un puñetazo». Pero Fariña no se movía y estaba tieso delante de Grieve y le decía: «¿Por qué es tu muchacho le pegas y lo saltas y lo haces llorar? Sáltalo y verás». Los dos hermanos Zúñiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que ya no llorase y lo consolaban diciéndole: «¿Por qué te dejas saltar así y darle patadas? Pégale tú también, pégale, sáltalo tú también. ¿Por qué te dejas? No seas sonso. Cállate, ya no llores. Ya nos vamos a ir a nuestras casas». Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarle. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Yunque y otro tumulto en torno a Humberto Grieve y a Paco Fariña. Grieve le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino otro alumno más grande del segundo año y defendió a Fariña, dándole a Grieve un puntapié. Y otro niño del tercer año, más grande que todos, defendió a Grieve, dándole un golpazo en la trompa al alumno de segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Eso era un enredo. Sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. A Paco Yunque
Lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zúñiga. Una gran gritería había en el salón del primer año. Cuando entró el profesor, todos se callaron. El profesor miró a todos muy serio y dijo como un militar: ¡Siéntense! Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que le entregasen sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces. A medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las notas en unos libros. Humberto se acercó a la carpeta de Paco Yunque y le entregó su libro, su cuaderno y sus lápices. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el ejercicio de Yunque y puso en ella su firma. Cuando el profesor dijo Humberto Grieve, Grieve fue y le presentó el ejercicio de Paco Yunque como si fuese suyo. Y cuando el profesor dijo Paco Yunque, Yunque se puso a buscar en su cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no la encontró. ¿La ha perdido usted?, le preguntó el profesor. ¿O no la ha hecho? Paco Yunque no sabía cómo en sus narices había desaparecido la hoja de su cuaderno y, muy avergonzado, se quedó en silencio y bajó la frente. Bueno, dijo el profesor, y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque. Después siguieron los demás entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó de verlos todos, entró de repente al salón el director del colegio con paso marcial. El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El director miró como enojado a los alumnos y dijo en voz alta: ¡Siéntense! El director le preguntó al docente: ¿Ya sabe usted quién es el mejor alumno de su año? ¿Han hecho ya el ejercicio semanal para calificarlos? Sí, señor director, dijo el profesor. Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha obtenido Humberto Grieve. ¿Dónde está su ejercicio? Aquí está, señor director. El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Grieve. Se la dio al director, que se quedó viendo largo rato la cuartilla reluciente. Muy bien, dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con voz un poco ronca pero enérgica: de todos los ejercicios que ustedes han hecho ahora, el mejor es el de Humberto Grieve. Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de esta semana, como el mejor alumno de primer año. ¡Salgan afuera! Que se quedó viendo largo rato la cuartilla reluciente. Muy bien, dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con voz un poco ronca pero enérgica: de todos los ejercicios que ustedes han hecho ahora, el mejor es el de Humberto Grieve. Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de esta semana, como el mejor alumno de primer año. Salga afuera, Humberto Grieve. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grieve, que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole: muy bien, Humberto Grieve, lo felicito. Así deben hacer todos ustedes. Muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y les dijo: todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirá cada uno un premio a fin de año y sus nombres serán también inscritos en el cuadro de honor del colegio como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Grieve con admiración. ¡Qué rico, Grieve! ¡Qué buen ejercicio había escrito!
Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos, llegando tarde y todo, pegándole a todos, pero ya lo estaban viendo. Le había dado la mano al director, Humberto Grieve, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del docente, hizo una venia a los alumnos que se pararon para despedirlo y salió. El profesor dijo después: «Siéntense». Un traqueteo de carpetas y todos los niños estaban ya sentados. El profesor le ordenó a Grieve: «Váyase a su asiento». Humberto Grieve, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, le sacó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros. Paco Fariña se dirigió en voz baja a Paco Yunque diciéndole: «Mira al señor, que está poniendo tu nombre en su libro, porque no has presentado el ejercicio. Míralo, te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste?». Paco Yunque no contestaba nada, estaba con la cabeza agachada. «Anda», le volvió a decir Paco Fariña, «contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio?». Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y vio que estaba llorando. Entonces lo consoló diciéndole: «Déjalo, no llores. Déjalo, no tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Déjalo. Yo te regalo mi tablero. No seas sonso, ya no llores». Pero Paco Yunque seguía llorando, agachado.